Una niña le dice desesperada a su madre: «Mamá, papá me lastimó», y dijo que si lo contaba haría lo mismo con el bebé. Lo que revela deja a la madre en estado de shock. «No grites, Julia, el bebé se va a despertar», Leticia susurró desesperada, mientras sujetaba el brazo de su hija intentando calmarla. «Mamá, ya no aguanto más», respondió Julia con la voz temblorosa. Miraba hacia la puerta de la sala, temiendo que César pudiera aparecer en cualquier momento. El llanto bajo de Mateus, proveniente del cuarto contiguo, interrumpió el diálogo. Leticia soltó el brazo de Julia y fue hasta la cuna, tomando al bebé en brazos y acunándolo rápidamente para que no hiciera ruido. Mateus se acomodó en su regazo, pero la mirada de Leticia seguía fija en Julia, quien permanecía inmóvil, respirando profundamente. «Julia, por favor, necesitamos mantener la calma», murmuró Leticia mientras sostenía al bebé. La niña no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque las contuvo con fuerza. «César no es un buen hombre, mamá», dijo finalmente con voz baja y cortante. «Me lastimó y dijo que si yo decía algo, haría algo peor con Mateus». Leticia se congeló. Su mente parecía incapaz de procesar las palabras de su hija. El silencio en la sala era tan denso que solo el sonido de la respiración de Mateus llenaba el espacio. «¿Qué?», logró susurrar Leticia, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Julia dio un paso adelante y habló con más firmeza. «Él me tocó», y le gritó a Mateus cuando lloró. «Mamá, tengo miedo». Leticia sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Su corazón acelerado hacía que su mente girara. Instintivamente, apretó a Mateus contra su pecho, como si intentara protegerlo de algo invisible. «¿Estás segura?», preguntó Leticia, pero la expresión en el rostro de su hija ya era una respuesta suficiente. «Dijo que nadie nos iba a creer, que solo somos niños y que tú nunca nos defenderías». Las palabras cortaron a Leticia como un cuchillo. No sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara. No podía seguir ignorándolo. La mirada de Julia suplicaba protección, y Mateus, aunque callado, parecía un símbolo de lo que estaba en riesgo. «Esto se termina hoy, Julia», dijo Leticia con una voz más firme de lo que esperaba. Dejó al bebé de nuevo en la cuna y tomó la mano de su hija. «Toma algo de ropa y tu mochila de la escuela. Nos iremos de aquí ahora mismo». Julia dudó por un instante, pero al ver la determinación en los ojos de su madre, corrió a su cuarto y comenzó a empacar sus cosas. Leticia sabía que ya no tenía opción. Era ella contra César, y esta vez lucharía por sus hijos. Leticia miró hacia la puerta principal mientras Julia metía algunos cuadernos en la mochila. Sus pensamientos corrían, pero su decisión era clara. Ya no había vuelta atrás. Necesitaba proteger a Julia y Mateus, costara lo que costara. «Mamá, ¿y si regresa antes de que salgamos?», preguntó Julia con la voz temblorosa mientras sujetaba la correa de la mochila. «Saldremos rápido», respondió Leticia, intentando sonar confiada. Fue al cuarto de Mateus, donde el bebé volvía a dormir, y comenzó a preparar una bolsa con pañales y algo de ropa. Mientras Leticia organizaba todo, su mente no paraba. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? ¿Por qué no percibió las señales antes? El peso de la culpa amenazaba con aplastarla, pero sabía que no tenía tiempo para eso ahora. «Julia, tienes que confiar en mí. Vamos a salir de aquí y a buscar ayuda». Julia asintió, aunque el miedo seguía dibujado en su rostro. Un ruido de un coche estacionándose afuera las congeló a ambas. Leticia sintió que la sangre se le helaba y sujetó la mano de Julia instintivamente. «Quédate callada», susurró mientras se acercaba a la ventana para mirar. Era César. Había regresado antes de lo esperado. Leticia jaló a Julia hacia el cuarto y cerró la puerta lentamente. Mateus, aún dormido, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Julia, intentando contener las lágrimas. Leticia se inclinó sujetando los hombros de su hija. «Escucha, Julia, tú te quedas aquí con Mateus. No salgas de este cuarto por nada, ¿entendido? Yo hablaré con él». «No, mamá, él te va a lastimar. No dejaré que les pase nada. Te lo prometo». Dejando a Julia en el cuarto, Leticia respiró profundo y abrió la puerta de la sala. César ya estaba entrando, con su mirada fría y evaluadora. Dejó las llaves sobre la mesa y la miró directamente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con una voz cargada de sospecha. «Estaba arreglando las cosas de los niños», respondió Leticia, intentando sonar casual,
aunque la tensión en su voz era evidente. César la observó por un largo momento antes de dar un paso más cerca. «Últimamente estás muy rara. ¿Me estás ocultando algo?» Leticia sabía que no podía dejar que César sospechara. «Claro que no, César. Solo estoy cansada». No parecía convencido. Miró alrededor como si buscara algo. «¿Y los niños? Están en el cuarto». Mateus estaba llorando, así que le pedí a Julia que se quedara con él, respondió Leticia, intentando esconder el temblor en su voz. César pareció satisfecho con la respuesta. Abrió la nevera, tomó una cerveza y se dejó caer en el sofá encendiendo la televisión. Leticia volvió al cuarto donde estaban Julia y Mateus. Sabía que tenía que actuar, pero sería necesario esperar el momento adecuado para escapar. El reloj estaba en su contra. Leticia cerró la puerta del cuarto y trató de controlar la respiración. Julia estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas, mientras Mateus dormía en la cuna. La tensión era palpable, pero Leticia sabía que no podía paralizarse. Tenía que proteger a sus hijos aunque el miedo intentara dominarla. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Julia en un susurro, con los ojos fijos en la puerta. Leticia se agachó y sujetó las manos de su hija. «Julia, vamos a salir de aquí. No hoy, pero pronto. Solo necesito un plan para asegurarme de que él no nos encuentre». «¿Y si nos atrapa?», insistió Julia, con la voz entrecortada por el miedo. «Él no lo hará. Prometo que no dejaré que te pase nada ni a ti ni a Mateus», respondió Leticia, sujetando con firmeza las manos de su hija para transmitirle seguridad. Afuera, Leticia podía escuchar el sonido de la televisión y el tintineo de la botella de cerveza de César. Parecía distraído, pero ella sabía que su tranquilidad era superficial. Cualquier movimiento en falso podría despertar su ira. Leticia se levantó y comenzó a revisar discretamente el cuarto en busca de documentos importantes y lo esencial para la fuga. Encontró el acta de nacimiento de Mateus, los registros escolares de Julia y algunos ahorros que tenía escondidos en el fondo de un cajón. «Julia, tenemos que mantener la calma. Mañana cuando él salga meteremos todo lo necesario en las mochilas y nos iremos. Iremos a un lugar seguro». «¿A dónde vamos?», preguntó Julia tratando de procesar la idea. «Buscaremos ayuda. Hay personas que ayudan a mujeres y niños como nosotros. Ellos sabrán qué hacer». Mientras Leticia explicaba el plan, César gritó desde la sala: «Leticia, tráeme otra cerveza». La orden hizo que Leticia se estremeciera, pero sabía que debía mantener las apariencias. Miró a Julia e hizo un gesto para que guardara silencio. «Quédate aquí, ya vuelvo», dijo en voz baja. Leticia salió del cuarto con cuidado, cerrando la puerta detrás de ella. Al entrar en la sala, encontró a César tirado en el sofá, con los ojos entrecerrados. «¿No me escuchaste? Estoy hablando contigo», gritó irritado. «Ya voy, César», respondió Leticia, mientras iba a la cocina y tomaba otra botella de cerveza. Al entregarle la botella, César le sujetó el brazo con fuerza, obligándola a mirarlo a los ojos. «Estás muy nerviosa últimamente. ¿Qué está pasando?», preguntó con una mirada desconfiada. «Nada, César. Solo estoy cansada. Mateus está muy difícil de cuidar y estoy preocupada por Julia». «Ya sabes cómo es», dijo Leticia, intentando sonar convincente. César soltó su brazo con una expresión de desdén. «Estás muy rara últimamente», murmuró mirándola fijamente durante unos segundos, antes de recostarse de nuevo en el sofá. La tensión en el aire se volvió aún más palpable. «Siempre tienes una excusa. Ve a cuidar a los niños y déjame en paz». Leticia regresó al cuarto con el corazón acelerado. Julia estaba donde la había dejado, pero ahora sostenía uno de los juguetes de Mateus, apretándolo como si fuera un amuleto. «Todo está bien, Julia. Él no sabe nada», aseguró Leticia, aunque ni ella misma creía del todo en sus palabras. «Tengo miedo, mamá», confesó Julia en un susurro casi inaudible. Leticia respiró hondo y se sentó junto a su hija. «Yo también tengo miedo, mi amor, pero el miedo no nos va a detener. Mañana, cuando él salga a trabajar, nos iremos. Solo tienes que ser fuerte hasta entonces. ¿De acuerdo?». Julia asintió lentamente mientras Leticia acariciaba su cabello. Esa noche, Leticia no pudo dormir. Se sentó junto al Moisés de Mateus, vigilando a sus hijos mientras César roncaba en la sala. Su mente era un torbellino de preocupaciones. ¿Cómo asegurarse de que César no las siguiera? ¿Conseguirían ayuda rápidamente? ¿Qué pasaría si él descubría el plan antes de que lograran escapar? Cuando comenzó a amanecer,
Leticia escuchó a César levantarse. Rápidamente regresó a la cama, fingiendo dormir, mientras él se preparaba para salir. El sonido de las llaves en la puerta fue la señal que estaba esperando. Tan pronto como él salió, Leticia se levantó. «Julia, es ahora. Toma la mochila. Vámonos». Julia no dudó. Tomó la mochila que había preparado la noche anterior y esperó a su madre. Leticia acomodó a Mateus en el carrito, tomó los documentos y salió del cuarto, asegurándose de que César no estuviera cerca. El silencio en la casa era ensordecedor. Salieron por la puerta trasera, intentando no hacer ruido. Leticia sabía que cada segundo era crucial. Al llegar a la calle, caminó rápidamente hasta la parada de autobús más cercana. Julia sostenía su mano con fuerza, mientras Mateus, aún adormilado, descansaba en el carrito. Leticia sabía que esto era solo el comienzo. La lucha por la seguridad de sus hijos apenas empezaba. Leticia bajó del autobús sujetando el carrito de Mateus con una mano y la mochila con la otra. Julia caminaba a su lado, agarrando firmemente la barra de la blusa de su madre. La dirección que tenía anotada correspondía a una ONG local, recomendada por una vecina tiempo atrás. Era su única esperanza en ese momento. Atravesaron un portón oxidado y llegaron a una pequeña recepción. Una mujer de cabello recogido y mirada acogedora las recibió. «Bienvenidas. Mi nombre es Ana. ¿En qué puedo ayudarlas?», dijo con un tono calmado y reconfortante. Leticia respiró hondo, sintiendo que las piernas le temblaban. Todo lo que pudo decir fue: «Necesitamos ayuda, por favor». Ana les hizo un gesto para que entraran y cerró la puerta detrás de ellas. Las guió hasta una sala sencilla, con algunas sillas y juguetes esparcidos para los niños. Se agachó a la altura de Julia y sonrió. «Hola, ¿tú eres Julia?», preguntó con delicadeza. Julia miró a Leticia buscando confirmación y luego asintió. «Soy este pequeño». Ana señaló a Mateus, quien balbuceaba algunas palabras sin sentido, aún ajeno a lo que sucedía. «Mateus tiene 10 meses», respondió Leticia, tratando de mantener la voz firme. Ana se sentó junto a ellas, sosteniendo un bloc de notas. «Leticia, aquí estás segura, no tienes que tener miedo. Puedes contarme lo que pasó». Leticia dudó por un momento, pero el peso de todo lo que había guardado durante tanto tiempo finalmente la hizo derrumbarse. Entre lágrimas y sollozos, relató los abusos de César, las amenazas y cómo había lastimado a Julia e intimidado a Mateus. Mientras hablaba, Julia se acurrucaba en un rincón, abrazando la mochila. Ana escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando Leticia terminó, le entregó un vaso de agua y sostuvo su mano. «Hiciste lo que tenías que hacer, Leticia. Fuiste muy valiente al salir de esa casa. Ahora aseguraremos que tú y tus hijos estén a salvo. No sé qué hacer. Él nos encontrará, estoy segura. Siempre sabe dónde estoy», murmuró Leticia mirando a sus hijos. Ana negó con la cabeza con firmeza. «Las llevaremos a un refugio temporal. Es un lugar seguro, lejos de aquí, donde él no tendrá acceso. Y mañana iremos a la comisaría para reportar todo. Es importante que la justicia sepa lo que está pasando». Leticia tragó saliva. La idea de relatar todo a la policía era aterradora, pero sabía que no tenía otra opción. Por primera vez, sintió que no estaba sola. «Gracias, Ana. Solo quiero que mis hijos estén bien». Ana apretó su mano y sonrió levemente. «Estás dando el primer paso para lograrlo. Vamos a cuidar de ustedes». Mientras Ana organizaba los pasos a seguir, Leticia miró a Julia, que ahora jugaba con uno de los juguetes dispersos en la sala. Por primera vez en mucho tiempo, vio un pequeño atisbo de alivio en el rostro de su hija. Sabía que aún tenían mucho camino por delante, pero también entendía que finalmente estaban en el camino correcto. Leticia acomodó a Mateus en su regazo mientras Ana finalizaba las últimas instrucciones. Julia, ahora un poco más tranquila, jugaba con bloques de colores en la sala, pero sus ojos constantemente volvían hacia su madre, buscando la certeza de que todo estaría bien. «El refugio está a unas horas de aquí. Es seguro, discreto, y contará con personas capacitadas para ayudarte a ti y a tus hijos. Una de nuestras voluntarias los llevará hasta allá», explicó Ana, entregándole a Leticia un pequeño sobre. «Aquí hay contactos útiles e información importante. Guárdalo con cuidado». Leticia asintió, sujetando el sobre con fuerza. Cada paso se sentía más real y definitivo.
Miró a Ana con algo de duda. ¿Y si él descubre dónde estamos? Ana colocó una mano reconfortante en su hombro. No lo hará. Y si intenta algo, ya habremos hecho la denuncia. Ahora lo más importante es tu seguridad y la de tus hijos. Confía en mí. Un toque en la puerta interrumpió la conversación. Una mujer de cabello corto y sonrisa acogedora entró en la sala. Leticia, esta es Marta. Ella los llevará al refugio, dijo Ana presentando a la voluntaria. Es un placer conocerlos. No se preocupen, están en buenas manos, aseguró Marta, mirando con ternura a Julia y Mateus. Poco después estaban listos para partir. Leticia ajustó la mochila de Julia y empujó el carrito de Mateus mientras seguían a Marta hacia un auto discreto estacionado afuera. Ana se despidió con un abrazo fuerte. Estás haciendo lo correcto, Leticia. No te rindas por más difícil que parezca. Leticia apenas pudo murmurar un gracias antes de subir al auto. Marta conducía con calma, mientras Julia permanecía en silencio en el asiento trasero junto a su madre. Mateus, en brazos de Leticia, jugaba distraído con el cierre de la bolsa. Las calles de la ciudad quedaron atrás y pronto se encontraron en una carretera más aislada. Leticia miraba por la ventana con el corazón pesado. Aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, el miedo de que César las encontrara persistía como una sombra. ¿Estás bien?, preguntó Marta, mirándola por el retrovisor. Sí, solo estoy nerviosa. Es mucho para asimilar, respondió Leticia, esbozando una débil sonrisa. Lo entiendo, pero confía en nosotras. El refugio es un lugar seguro y tendrás el apoyo necesario para comenzar de nuevo, un paso a la vez. Cuando finalmente llegaron al destino, Leticia sintió un leve alivio al ver la pequeña casa rodeada de árboles. El lugar parecía sencillo pero acogedor. Una mujer alta y de semblante amable las recibió en la puerta. «Bienvenidas, soy Teresa. Vamos a ayudarlas con lo que necesiten», dijo con un tono que transmitía seguridad. Teresa explicó las reglas del refugio. La dirección era confidencial, con acceso restringido solo a empleados y voluntarios autorizados. Había cámaras de seguridad y un portón que permanecía cerrado en todo momento. Esto tranquilizó a Leticia, quien comenzó a creer que César realmente no las encontraría. Dentro de la casa, Leticia notó que otras madres con niños estaban allí, ocupadas con tareas simples. Julia, aún tímida, sujetó la mano de su madre con fuerza. «Mamá, ¿nos quedaremos aquí ahora?», preguntó con ojos llenos de incertidumbre. «Por ahora sí, mi amor. Aquí estamos seguras». Leticia respiró hondo, sabiendo que aún había mucho por delante, pero sintiendo que, por primera vez, estaban fuera del alcance de César. A la mañana siguiente, Leticia despertó con el suave llanto de Mateus en la cuna improvisada. El refugio estaba silencioso, con solo algunos murmullos y pasos de otras madres. Julia aún dormía profundamente a su lado, abrazando uno de los juguetes que había llevado consigo. Leticia miró a sus hijos, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por ahora estaban a salvo, pero sabía que no podía detenerse allí. Era hora de enfrentar a César. Después del desayuno, Teresa, la encargada del refugio, se acercó a Leticia. «¿Lista? Hoy iremos a la comisaría para presentar la denuncia. Marta te acompañará». Leticia asintió, aunque estaba nerviosa. Mientras Julia y Mateus quedaban bajo el cuidado de una trabajadora del refugio, Leticia salió con Marta hacia la comisaría. El camino pareció interminable, y sus pensamientos estaban llenos de dudas y miedos. ¿Y si nadie le creyera? ¿Y si César descubría lo que estaba haciendo? Al llegar a la comisaría, las recibió una oficial de semblante serio pero amable. «Buenos días, soy la agente Camila. Estoy aquí para ayudarla», dijo, ofreciéndole un asiento. Leticia dudó, pero Marta la animó con un leve toque en el hombro. «Tú puedes. Es por ti y por tus hijos», dijo Marta en voz baja. Leticia comenzó a hablar, al principio con voz temblorosa. Describió cómo César era controlador y agresivo, cómo intimidaba a Julia e incluso al pequeño Mateus. Al llegar al punto de relatar el abuso sufrido por Julia, su voz se quebró, pero no se detuvo. Sabía que era crucial contarlo todo. Camila la escuchaba atentamente, anotando cada detalle y haciendo preguntas con cuidado, sin interrumpir el flujo de la historia de Leticia. «Tomaste la decisión correcta al salir de casa», dijo Camila cuando Leticia terminó. «Vamos a registrar la denuncia y solicitar una orden de protección para ti y tus hijos».
Leticia respiró hondo, sintiendo un pequeño alivio. Finalmente, había alguien dispuesto a escucharla y a actuar. Camila continuó. También necesitaremos hablar con tu hija en un ambiente adecuado. Contamos con psicólogos que podrán ayudar en este proceso. Julia es solo una niña. No quiero que sufra aún más, respondió Leticia preocupada. Lo entiendo, pero es importante que su testimonio forme parte del caso. Garantizaremos que todo se haga de forma sensible y respetuosa, aseguró Camila. Después de horas llenando documentos y respondiendo preguntas, Leticia salió de la comisaría sintiéndose exhausta, pero determinada. Caminando junto a Marta, percibió el inicio de algo que parecía esperanza. El camino hacia la justicia sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Al regresar al refugio, Julia corrió para abrazarla, mientras Mateus balbuceaba animado al otro lado de la sala. Leticia los abrazó con fuerza, susurrando para sí misma: «Vamos a estar bien, lo prometo». En ese momento, decidió que nunca más permitiría que el miedo la controlara. La primera batalla estaba ganada. Esa noche, mientras las otras madres del refugio cuidaban de sus hijos, Leticia se sentó en la sala común con Mateus en brazos y Julia a su lado, garabateando en un cuaderno. El ambiente parecía tranquilo, pero su mente estaba en constante alerta. Aunque el recuerdo de la comisaría aún persistía, ahora lo sustituía un nuevo miedo. ¿Qué haría César al descubrir que lo había denunciado? Poco después, Teresa entró en la sala con una expresión seria, sosteniendo un teléfono móvil. «Leticia, necesitamos hablar», dijo sentándose frente a ella. «César ha dejado mensajes amenazantes». El corazón de Leticia se aceleró. Sujetó a Mateus con más fuerza mientras Teresa desbloqueaba el teléfono y reproducía los audios enviados desde un número desconocido. «Vas a pagar por esto. Nadie me quita a mis hijos», rugió la voz de César en el silencio. «Sé dónde estás, Leticia. Es solo cuestión de tiempo». Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Julia, que hasta ese momento estaba distraída con su cuaderno, levantó la mirada, asustada. «Mamá, ¿nos va a encontrar?», preguntó con la voz cargada de miedo. Leticia intentó ocultar el pánico, pero Teresa intervino rápidamente. «No, Julia, aquí están seguras. Tu mamá ha tomado todas las medidas para protegerlas, y nosotras estamos aquí para ayudar». «Pero dijo que sabe dónde estamos», insistió Julia, agarrando la mano de su madre. Teresa se inclinó hacia Leticia mirándola directamente a los ojos. «Vamos a enviar estos mensajes a la policía. Son más pruebas contra él. Además, el refugio cuenta con protocolos de seguridad. No podrá acercarse a ustedes». Leticia respiró profundamente, intentando concentrarse en las palabras de Teresa. Sabía que el refugio era seguro, pero la idea de César tan cerca la hacía temblar. «¿Y si realmente sabe dónde estamos?», preguntó Leticia en voz baja mirando a Mateus, que jugaba con uno de sus juguetes. «La policía ya está al tanto de tu caso. Si intenta algo, la orden de protección se activará de inmediato. Confía en el proceso», respondió Teresa con firmeza. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Leticia se reunió con Teresa y Marta para discutir los pasos siguientes. La orden de protección ya está registrada y comunicada a la policía local. Además, los agentes realizarán rondas periódicas por la zona para garantizar que César no se acerque, explicó Teresa. Leticia respiró hondo, sintiendo un ligero alivio al saber que las medidas ya estaban en marcha. Decidieron instalar un teléfono seguro para Leticia, evitando que César pudiera contactarla directamente. Además, Teresa enfatizó la importancia de que Leticia mantuviera su rutina en el refugio y no permitiera que el miedo la paralizara. A pesar de estas precauciones, Leticia sabía que el camino sería arduo. César era un hombre vengativo y sus amenazas eran un recordatorio constante de que no se rendiría fácilmente. Pero al mirar a Julia y Mateus, dormidos pacíficamente en el cuarto, sintió una nueva determinación crecer dentro de ella. «No nos va a quebrar», pensó, y mientras se acostaba esa noche, aún alerta a cada sonido a su alrededor, se prometió que seguiría luchando. Al final era por ellos, y por ellos haría lo que fuera necesario. Los días en el refugio comenzaban a adquirir cierta rutina. Leticia seguía las instrucciones de Teresa y Marta, participando en reuniones con otras madres, mientras Julia y Mateus pasaban el tiempo juntos en la sala de juegos. Sin embargo,
El impacto de lo vivido aún era evidente en los ojos de Julia, quien rara vez sonreía y siempre parecía estar al acecho de algo malo. Una mañana, Marta llamó a Leticia para conversar. Leticia, nos gustaría que Julia participara en una sesión con la psicóloga que trabaja con nosotras. Es importante que tenga un espacio seguro para expresar lo que siente. Leticia miró a su hija, que jugaba en silencio junto a Mateus. Ella nunca ha hablado mucho sobre lo que pasó. Tengo miedo de presionarla, respondió Leticia preocupada. No la vamos a presionar. La psicóloga tiene experiencia con niños y sabe cómo abordar la situación de manera amable. Puede ser un paso importante para ayudarla a manejar sus traumas, insistió Marta. Con el consentimiento de Leticia, la psicóloga, una mujer de voz tranquila llamada Mariana, comenzó a conversar con Julia en una sala contigua. Leticia observaba desde la distancia, ansiosa, mientras Mateus dormía en su regazo. Después de unos minutos, Mariana colocó un papel y algunos lápices de colores sobre la mesa. Julia, sé que te gusta dibujar. ¿Por qué no haces un dibujo sobre algo que recuerdes o algo que quieras contarme? No tienes que apresurarte. Hazlo solo si te sientes cómoda. Julia dudó, mirando los lápices con cierta desconfianza, pero poco a poco comenzó a dibujar. Sus pequeñas manos trazaban líneas irregulares, pero con un propósito claro. Leticia, aunque no podía ver el dibujo, sintió que su pecho se oprimía al imaginar lo que su hija estaba expresando en el papel. Cuando Julia terminó, Mariana observó el dibujo con cuidado. Había una figura masculina, alta, con ojos grandes y amenazantes, junto a una niña pequeña acurrucada en una esquina. Los colores eran oscuros y las líneas pesadas. Me miraba así, dijo Julia en voz baja, sin levantar la vista. Mariana mantuvo su tono calmado, agradeciendo a Julia por su valentía al compartir aquello. Guardó el dibujo con cuidado, explicando que podría ser una evidencia importante en el caso contra César. Más tarde, Mariana llamó a Leticia para hablar. Julia expresó mucho hoy. Este dibujo refleja el dolor que ha llevado en silencio, pero también es una señal de fortaleza. Está comenzando a abrirse, y eso es esencial para su recuperación. Leticia miró a su hija, que ahora estaba sentada en el suelo jugando con Mateus. Por primera vez en semanas, Julia parecía más ligera. Gracias, Mariana. Esto me da esperanza. Solo quiero que vuelva a ser una niña feliz. Mariana sonrió, animándola. Con el apoyo adecuado, lo logrará. Y tú también. Esa noche, mientras Julia dibujaba con colores más brillantes junto a Mateus, Leticia sintió una chispa de optimismo. Cada pequeño paso era una victoria. Y, aunque el miedo seguía acechando, sabía que estaban avanzando en la dirección correcta. Los días en el refugio parecían más tranquilos, pero la tensión nunca desaparecía por completo. Leticia sabía que el juicio de César se acercaba y que tendría que enfrentarlo nuevamente. Aunque contaba con el apoyo de Teresa, Marta y la oficial Camila, el miedo de estar cara a cara con el hombre que había convertido su vida en una pesadilla era constante. En la mañana del juicio, Leticia se levantó temprano. Julia aún dormía profundamente y Mateus balbuceaba en su cuna. Teresa entró en el cuarto y se acercó a ella. ¿Estás lista?, preguntó con un tono reconfortante. Estoy nerviosa, pero sé que debo hacerlo, respondió Leticia mientras vestía a Mateus. Teresa asintió colocando una mano en su hombro. No estás sola, recuerda eso. Poco después, Leticia salió del refugio acompañada por Marta y Teresa, quienes llevarían a los niños a un lugar seguro mientras se desarrollaba el juicio. Julia, ahora más consciente de la gravedad de la situación, abrazó a su madre con fuerza antes de despedirse. «Mamá, ¿todo va a estar bien?», preguntó con los ojos llenos de incertidumbre. «Sí, mi amor. Prometo que estoy haciendo esto por nosotros», respondió Leticia, intentando ocultar su propia inseguridad. Al llegar al tribunal, Leticia sintió el peso de la situación. La sala era fría y formal, y César ya estaba allí, sentado junto a su abogado. La miró con esa mirada que ella conocía tan bien, desafiante y llena de desprecio. Leticia desvió la mirada, enfocándose en la presencia de Camila, quien estaba a su lado como un pilar de apoyo. El fiscal comenzó presentando el caso, describiendo los abusos sufridos por Julia y las amenazas contra Leticia. Exhibió pruebas contundentes, incluido el dibujo que Julia había hecho durante la sesión con Mariana. Cada detalle hacía que el ambiente se volviera aún más tenso. Cuando llegó el turno de Leticia para testificar, la sala quedó en completo silencio.
Respiró hondo antes de subir al estrado. Miró al juez, intentando ignorar la presencia de César. «Señora Leticia, por favor, describa los eventos que la llevaron a presentar la denuncia», pidió el fiscal. La voz de Leticia tembló al principio, pero pronto encontró fuerza en los recuerdos de todo lo que había soportado. Relató los abusos, las amenazas y el miedo constante en el que vivían. Cuando habló del día en que Julia confesó lo que César le había hecho, su voz se quebró, pero continuó. «Vi el miedo en los ojos de mi hija. Ella no debería cargar con eso. No podía seguir callada». El juez y los jurados escucharon con atención, y hasta algunas personas presentes en la sala mostraron empatía ante la emoción de sus palabras. Cuando Leticia terminó, el abogado de César intentó desacreditarla, insinuando que exageraba para alejarlo de los niños. Sin embargo, el testimonio de Julia, grabado con el apoyo de Mariana, desmontó esa narrativa. El momento más impactante fue la presentación del análisis psicológico de Julia. Mariana describió los traumas de la niña en detalle, explicando cómo el comportamiento de César había dejado marcas profundas. Mostró que los dibujos de Julia eran consistentes con los relatos de abuso. César, hasta entonces impasible, comenzó a mostrar nerviosismo. Movía las manos, miraba a su abogado, pero evitaba mirar a Leticia. En el cierre, el fiscal dio un discurso contundente. Este caso no trata solo de Leticia y Julia. Se trata de todos los niños que dependen de un sistema que los proteja. No podemos permitir que estos crímenes queden impunes. Tras horas de testimonios y argumentos, el juez anunció su decisión. César fue declarado culpable de abuso infantil y violencia doméstica. Además de la pena de prisión, se le impuso una orden judicial permanente que le prohibía acercarse a Leticia, Julia o Mateus. Leticia sintió lágrimas correr por su rostro. No eran solo lágrimas de alivio, sino de liberación. Por primera vez en años, podía respirar sin el peso constante del miedo. A la salida del tribunal, encontró a Marta y Teresa esperándola con los niños. Julia corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿ya estamos bien ahora?», preguntó con una tímida sonrisa. Leticia abrazó a su hija y miró a Mateus, que balbuceaba feliz en los brazos de Marta. «Sí, mi amor, ya no puede hacernos daño. Somos libres». En ese momento, Leticia supo que, a pesar de los desafíos que aún quedarían, lo peor había quedado atrás. Estaban listas para empezar de nuevo. En las semanas siguientes, Leticia aún sentía el peso de los traumas. Durante las sesiones con Mariana, entendió que necesitaría tiempo para sanar sus heridas internas. Teresa, siempre atenta, la ayudaba a planificar el futuro, mientras Marta la animaba con pequeñas conquistas, como organizar el día a día de los niños y pensar en retomar su vida profesional. Los días después del juicio marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de Leticia, Julia y Mateus. La sentencia contra César trajo alivio, pero también la conciencia de que reconstruir sus vidas sería un proceso largo. Aunque el miedo comenzaba a desaparecer, Leticia sabía que necesitaría fuerza y paciencia para seguir adelante. En el refugio, la rutina se volvía más estable. Julia parecía más tranquila, jugaba con otros niños y dibujaba con frecuencia. Sus dibujos ahora tenían más colores y figuras alegres, una señal de que empezaba a superar los traumas. Mateus, con sus 10 meses, ya daba pequeños pasos y arrancaba sonrisas a todos con su curiosidad y alegría. Un día Teresa llamó a Leticia para conversar. «Leticia, tenemos buenas noticias. Conseguimos un empleo para ti en una guardería cercana. Es una oportunidad para trabajar medio tiempo y seguir cuidando de los niños». Leticia sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Teresa. Esto significa mucho para nosotros. Quiero empezar a construir algo mejor para mis hijos. Sé que será un paso importante. Te mereces este nuevo comienzo», respondió Teresa con una sonrisa. En su nueva rutina, Leticia comenzó a trabajar en la guardería, donde cuidaba de otros niños mientras Mateus quedaba bajo el cuidado del refugio. El trabajo, aunque sencillo, le daba una sensación de independencia y propósito. Todos los días, al regresar al refugio, encontraba a Julia con nuevos dibujos para mostrarle y a Mateus esperándola con risas. Un día, durante una sesión con Mariana, Julia finalmente expresó algo que Leticia había esperado escuchar durante mucho tiempo. «Mamá, creo que ahora puedo ser feliz otra vez.
dijo mientras mostraba un dibujo de ella misma sosteniendo a Mateus en un jardín lleno de flores. Leticia contuvo las lágrimas y abrazó a su hija. Eso es lo que más quiero, mi amor, que tú y Mateus sean felices y libres. A pesar de las dificultades, la vida comenzaba a tomar un ritmo más ligero. Leticia seguía ahorrando con la esperanza de algún día salir del refugio y alquilar un lugar propio. Julia participaba en talleres de arte organizados por voluntarios, donde recibía elogios por su creatividad y talento. Un día, al mostrar un nuevo dibujo, Julia dijo: «Mamá, cuando crezca, quiero dibujar historias para otros niños. Quiero que sepan que pueden ser fuertes como nosotros». Leticia sonrió orgullosa. «Ya eres muy fuerte, Julia. Estoy segura de que tus dibujos inspirarán a muchas personas». Esa noche, mientras los niños dormían, Leticia reflexionó sobre todo lo que habían pasado. Había cicatrices, pero también había esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, podía mirar al futuro con optimismo. Ahora sabía que eran más que sobrevivientes. Eran una familia que estaba aprendiendo a florecer nuevamente, un paso a la vez. ¿Crees en la fuerza de una madre para proteger a sus hijos a cualquier costo? Si esta historia tocó tu corazón, dale like y compártela con alguien que necesite inspiración. Comenta aquí qué harías en su lugar y ayuda a difundir este mensaje de valentía. Y si quieres seguir conociendo más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.